Mis amigos, muy buenos días. Vengo a hablar sobre los incendios en el Aude. 15.000 hectáreas quemadas en 24 horas, un frente de llamas que avanza a la velocidad récord de 6 kilómetros por hora, unos aviones Canadair ya viejos que tienen dificultades para contener las llamas. Y mucha gente no se da cuenta de hasta qué punto estos incendios fueron autoinfligidos. Hoy, lo que va a pasar en Europa, lo que está pasando en Francia, en España, en otros lugares, se los voy a contar en este video. Lo que está pasando es que este tipo de calamidades se están volviendo una característica habitual, constante de la vida en los países europeos. ¿Por qué? Porque están bajo el yugo de Bruselas, están bajo el yugo de una burocracia sin rostro, completamente desconectada de la realidad, dirigida por intereses financieros, dirigida por la ideología, que está causando daños, desastres que las poblaciones en el terreno están viendo. Les cuento. Solo tal vez hagamos un pequeño desvío. Recuerden, el invierno pasado hubo grandes tormentas en Valencia, en España. ¿Y qué causó eso? Causó inundaciones bíblicas, causó destrucción de bienes, muertes, todo eso. ¿Qué tiene que ver eso con los incendios en Aude? ¿Hay una relación literal, una conexión al 100%? De hecho, en España, la Unión Europea decidió destruir las represas, decidió destruir las reservas de agua, porque Valencia, podemos regresar a la Edad Media, para volver al año 1500. Es un lugar donde hay varias inundaciones enormes por siglo. Y la gente desde hace mucho tiempo había descubierto los caminos que toma el agua y habían creado represas, barreras, desvíos, todo eso, desviaciones y todo. La Unión Europea les pidió, exigió que las destruyeran para devolver la naturaleza a su estado salvaje. Bueno, si devolvemos la naturaleza a su estado salvaje, terminaremos viviendo como en la época de Neandertal. Entonces, lo que pasa es que las estructuras de retención de agua que estaban ahí para proteger a la gente fueron destruidas con bulldozers, y el resultado es que con la próxima lluvia descubrimos por qué fueron construidas hace varios siglos. Descubrimos por qué hubo personas que las construyeron y eso efectivamente causó muertes y todo eso. En Francia, si revisan el sitio web del Ministerio de Agricultura, van a ver que está escrito: después de los ataques rusos, no les estoy contando una broma, después de los ataques del ataque ruso a Ucrania, Francia decidió eliminar de manera definitiva una buena parte de los viñedos. ¿Cuál es la relación? Si no has hecho las cuentas, no entiendes la relación. En realidad, lo que está pasando es una destrucción sistemática. Siempre mencionan diferentes pretextos, pero el resultado final siempre es la destrucción. He hablado de eso con muchos detalles en mis dos libros. Escrología, que usted conoce muy bien, las grandes traiciones, que usted también conoce. Las grandes traiciones también vuelven sobre la política agrícola común, la política pesquera común, que son políticas claramente de destrucción. Le doy solo un ejemplo muy sencillo. La Unión Europea ha intervenido en muchos países europeos. ¿Y qué ha hecho? Por ejemplo, aquí doy un caso típico de los estados bálticos. ¿Y qué ha hecho? Dio una prima por desguace para los arrastreros y los barcos de pesca. Y eso significa que personas que han estado pescando durante generaciones, llegamos, les damos dinero y les imponemos que destruyan su barco de pesca. Y por supuesto, no llegamos así nada más. Llegamos después de haberlos aplastado con impuestos, restricciones, regulaciones, todo eso, hasta el momento en que la única opción que les queda es destruir el barco y luego recibir el dinero. El dinero lo gastaron en televisores, lo gastaron en autos usados, en vacaciones y al final muchos terminaron en el alcoholismo. Zonas enteras devastadas donde nadie trabaja porque recibieron dinero por destruir su herramienta de trabajo, gastaron ese dinero y después se quedaron sin nada. ¿Ve? Es una política claramente de destrucción. Estamos sacrificando ganado, estamos destruyendo barcos pesqueros, estamos arrancando viñedos de manera definitiva, dice el ministerio, de manera definitiva, permanente. No quieren que haya vuelta atrás. Son personas, son envenenadores de lluvia, son gente que donde llegan la hierba ya no volverá a crecer. ¿Ven lo que están haciendo? Están destruyendo todo. Y de hecho, en esta región de Francia, afectada por los incendios, pues simplemente lo que hicimos fue pedirles a los agricultores que arrasaran los viñedos.
La vid, pues eso, era una barrera natural contra los incendios. Entonces pagamos a personas para que la arrasaran. La arrasan y se van. Ya no tienen derecho a volver a plantarla. Está prohibido replantar. Así que dejan la tierra así. Las malas hierbas van a crecer todo el año, ¿eh? Va a convertirse simplemente en un terreno donde va a crecer cualquier cosa. Entonces, una vez que ese terreno baldío llega a la temporada de verano, hace calor, pues está seco y tarde o temprano tienes un incendio, sea provocado o no, eso no importa. Cuando tienes capas de varios metros de hierba seca que se extienden por kilómetros y kilómetros, nunca estás a salvo de un incendio, sea cual sea la razón. Una vez que eso empieza, pues ya está, es como un reguero de pólvora, va a propagarse a gran velocidad. Entonces, por supuesto, si yo fuera conspiranoico, habría dicho que en esta región, ya sabes, los terrenos se prepararon para instalar paneles solares. Eso es. Entonces, ahora que todo se ha quemado, ¿verdad? Pues tal vez eso acelere el proceso y terminaremos con paneles solares. Si ves el Reino Unido, de hecho ahí en el Reino Unido somos un poco más directos con estas cosas. Claramente están expropiando a propietarios de tierras, a familias de agricultores y granjeros. Una de las técnicas de expropiación es un impuesto de sucesión que acaban de imponerles, de modo que la granja no podrá ser heredada. Tiene que ser vendida y en ese momento, por supuesto, grandes corporativos vienen a comprar y van a cubrir todo con paneles solares hechos en China, sobre los cuales va a llover, se van a llenar de polvo, etc. Luego las compañías que los instalaron van a quebrar. Lo explico en la escrología. Notarán que muy a menudo las compañías que instalan aerogeneradores, paneles solares que traen energía o electricidad alternativa, en el sentido de que la energía es verde, terminan quebrando. Es una quiebra que forma parte del sistema, no es una quiebra que ocurre por casualidad. Son los mismos grupos de mafiosos que llegan, que hacen este tipo de cosas, que capturan subsidios, que instalan esas porquerías y después hacen quebrar la empresa y desaparecen. Y después, cuando desaparecen, si los buscas, los vas a encontrar creando otra cosa exactamente en el mismo ámbito. Entonces, hay cazadores de recompensas, literalmente son cazadores de subsidios. Y entonces Europa, los países europeos, Francia, entre otros, están siendo destruidos. Ya no estamos construyendo como en una época en la que nos medíamos entre civilizaciones. En todo caso, Europa se comparaba con el resto del mundo por sus logros. Se cavó un túnel bajo el Canal de la Mancha, hicimos volar el Concorde, creamos Airbus, creamos el TGV, así era en esa época. Era que nos medíamos por lo que íbamos a construir. Hoy en día es la destrucción, todo tiene que desaparecer. Destruimos las tierras, destruimos el ganado, destruimos los viñedos, todo eso. Y cuando ves, te van a decir, sí, pero bueno, es por el clima. De hecho, cuando te hablan del clima, por cierto, el DSA, el reglamento DSA que se está implementando, que no es el objetivo del video, va a criminalizar la duda climática, lo que ellos llaman desinformación climática. Y de hecho, a la larga, tendrás que pagar, ni siquiera podrás escuchar un video como este, no podrás leer un libro como este. Eso estará prohibido, simplemente porque van a descivilizarlos, van a aplastarlos, van a regresarlos a la Edad Media, van a empobrecerlos, y para muchos eso ya es una realidad. Van a empobrecerlos y ni siquiera tendrán derecho a escuchar una voz amiga, ni siquiera tendrán derecho a escuchar a alguien que les explique lo que está pasando. ¿Ven lo que quiero decir? Sí. Por eso, hace 2 o 3 días, cuando hice ese video sobre Brigitte, en realidad estaba molesto con algunos. Porque aunque la situación realmente es muy grave, de verdad hay peligro. No tenemos derecho a quedarnos sentados así nada más y aguantar. Hay personas cuyo alfa y omega del análisis político, pues, se resume en lo que llaman Juan Mich, eso es todo. Francamente, he hablado con mucha gente de la derecha soberana, de la izquierda, del centro, de todo eso, personas que todavía tienen una conciencia, digamos, nacional, histórica, civilizacional, y muchos consideran esta historia de Jean Mich como una maldición que hoy ha caído sobre buena parte de la literatura francesa, que está obsesionada con eso. Mientras que tal vez estamos a ciegas ante una tercera guerra mundial. Entonces, de verdad, por eso estaba bastante molesto, no se los voy a ocultar, y de ahí venía la nerviosidad que tenía en ese video, porque intentaba contener un poco la realidad de mis emociones. Regresemos un poco al terreno. El arranque de las viñas va a continuar, va a seguir en 2026, no se va a detener, el arranque va a continuar.
Y hay que ver una cosa, Francia, una vez que arranque sus viñas, no crean que el mundo va a prescindir de ellas. ¿No? Eso será reemplazado por viñas australianas, sudafricanas, tal vez será reemplazado, no sé, por producción china, producción estadounidense, no importa. Los europeos han decidido inmolarse, están en un camino de autoinmolación. Recuerden, por cierto, cómo se llamaba. Recuerden a los neerlandeses, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan hace 2, 3 años cuando los agricultores salieron todo eso para bloquear las carreteras y todo? ¿Por qué? Porque querían expropiarlos. ¿Por qué querían expropiarlos? Para dejar las granjas abandonadas. Pues bien, hoy el Estado ha ganado. Esa gente perdió y están abandonando las granjas, están demoliendo las granjas. De hecho, cada vez que vamos a demoler una granja, cada vez que vamos a destruir un viñedo, cada vez que vamos a eliminar cabezas de ganado, y bueno, cada vez que empujamos a más y más personas que están al margen de la línea alimentaria, probablemente las estamos empujando hacia la hambruna. Eso es lo que está pasando. Esa inflación que ven en los alimentos, bueno, ¿de dónde viene? Viene de la reducción artificial impuesta por la burocracia. Entonces, ¿quién va a reducir? Es una cuestión de oferta y demanda. ¿Quién va a reducir? ¿Quién va a reducir la oferta en el mercado? Entonces, necesariamente, si la demanda se mantiene igual, ¿qué va a pasar? Los precios van a subir. Es una mecánica de precios bastante clásica. Entonces, estamos empujando a los europeos hacia la miseria. Es una miseria orquestada, es una miseria organizada. Los estamos empujando hacia eso. Destrucción de todo lo que han construido durante generaciones y generaciones. Entonces, quiero decir honestamente, y terminaré con esto. Si hubieras estado ocupado, imagina una fuerza de ocupación, no importa, llámala, no sé. Imaginemos un ejército de ocupación. Viene de 1.000 o 10.000 o 5.000 kilómetros de allá y llega a tu casa y destruye tus granjas, destruye tus pozos, destruye tu ganado, destruye tu agua dulce, destruye todo eso. Sabes que se habría hablado de crimen contra la humanidad, se habría hablado de crimen de guerra. Hoy ni siquiera necesitas un ejército extranjero, hoy es Bruselas quien te lo está haciendo. Hoy es la casta política parisina, corrupta, gangrenada, como sabes, por los negocios, por el nepotismo, por muchas cosas que ni siquiera quiero mencionar aquí. Y bueno, esa gente que de todas formas, ya sabes, les da igual. Ni siquiera saben el precio de una baguette de pan, no saben el precio de un kilo de papas. Y quiero decir, aunque la mitad de la gente tenga que morirse de hambre, eso no les va a impedir a ellos vivir a lo grande a costa de los demás. De todas maneras, ese no es su problema. Eso es, amigos míos. Entonces, una vez más, los incendios en el Aude son incendios, digamos, hasta cierto punto normales, considerando la ola de calor y todo eso, pero su magnitud no es normal. Es porque dejamos terrenos abandonados y eso no tiene nada que ver con el clima, porque ellos utilizan, como siempre, sus propios crímenes, utilizan su propia destrucción para intentar validar su agenda, diciendo, bueno, ya ves, es lo que habíamos dicho, al final tienes que pagar aún más impuestos, así es. Gracias amigos por haber visto hasta aquí. Encuentren Scrology, las grandes traiciones en Amazon. Esto no se acaba, voy a escribir más, voy a cometer más. La lucha debe continuar mientras esas personas sigan con la destrucción. Hasta muy pronto